¿Cuáles son las tasas de informalidad? Ahora mismo República Dominicana presenta una tasa de informalidad de un 56,5%. Y eso no es mucho, Soco. Eso es mucho, es un poco más de la mitad de la población. Significa que hay un 45% de población que está desprovista, desprotegida. Prepárense para aprender, reflexionar y descubrir nuevas formas de construir un mundo donde todos y todas cuenten. Esto es Sin dejar a nadie atrás. Saludos sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este episodio de su podcast Sin dejar a nadie atrás. Julia Ramírez, una servidora, y Dayan Alonso estarán con ustedes en los próximos minutos. En este episodio vamos a hablar de un tema que nos genera profunda preocupación al gobierno y también a nosotros como sociedad, como personas, que es la informalidad. Hoy tenemos la suerte de que contamos con una cátedra dentro de este tema. Para que sepas. Explique y nos lo platane para que todo el mundo entienda qué es la informalidad y qué está generando aquí en el país. Está con nosotros hoy, bienvenido, Sócrates Barinas, economista senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tengo que decir que además de ser el poeta del desarrollo humano, así lo conocemos nosotros, Sócrates es economista con una especialidad en finanzas corporativas de INTEC y metodologías para medición de la pobreza y desarrollo. También tiene una experiencia de más de 2 décadas en el diseño, la planificación y el análisis de encuestas y de censos aplicados en hogares, con especialización particular en la evaluación del impacto de políticas públicas y la elaboración de indicadores multidimensionales de la pobreza y de análisis de macroeconomía social. Si usted quiere saber cualquier cosa de pobreza en este país, usted le pregunta a Sócrates. Pero hoy vamos a hablar de informalidad. Así que, Sócrates, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno que podamos tratar uno de los temas que todavía persisten como desafíos en el país, sobre todo en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, limitando oportunidades de la población trabajadora, que es casi 5 millones de personas en el país, los que se encuentran en el marco de la fuerza de trabajo. Es decir, una fuerza de trabajo, todas las personas que están trabajando o están buscando un empleo, ¿verdad?, para sobrevivir, para lograr bienestar. Y la informalidad es una problemática que tiene mucha larga data, muchos años. La medimos como informalidad en el mercado laboral cuando un trabajador no tiene protección de los derechos del trabajo. Como todos sabemos, en el marco del sistema de Naciones Unidas, aunque nosotros somos PNUD, hay otras agencias como la Organización Internacional del Trabajo que dicta las normas para el bienestar de los trabajadores y protección de sus derechos. Uno de los derechos es tener protección a nivel de un seguro de salud que pueda, ¿verdad?, de alguna manera ayudar a que ese trabajador, si enfrenta riesgos, pueda tener un respaldo, un apoyo económico y también el acceso a tener una pensión digna. ¿Qué sería cuando la población ya deja el mercado y pasa a ser población pasiva? Pero mientras somos activos, mientras estamos trabajando, analizamos los indicadores laborales a través de una encuesta que se elabora en el país desde el año 91, es la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central de la República. Y ahí nosotros podemos ver semestralmente o trimestralmente en el último diseño, ya se hace incluso trimestral, cuáles son las tasas de informalidad. Ahora mismo República Dominicana presenta una tasa de informalidad de un 56,5%. Y eso no es mucho, Soco. Eso es mucho, es un poco más de la mitad de la población. Significa que hay un 45% de población que está desprovista, desprotegida. Y en especial uno entonces enfoca en cuáles actividades económicas entonces hay más informalidad. ¿Cuáles son los grupos de población que tienen efecto desproporcionado? Y ahí podemos ver, por ejemplo, en general el empleo agrícola es muy informal y en general todas las actividades agrícolas, pues esos trabajadores no están protegidos. Solamente cuando hablamos de agroexportación, es decir, cuando hay un empleo agrícola que exporta, sí vemos que hay formalización del trabajo. Formalización del trabajo es igualdad o es igual a tener acceso a los derechos del trabajo. Eso yo creo que queda muy claro, porque todos y todas debemos de tener un acceso preferente a la salud, a la educación, capacitación laboral, pero también a una pensión digna cuando ya lleguemos a la adultez mayor. Y eso en el país, como vemos, está haciendo, digamos, teniendo un impacto en casi la mitad de la población trabajadora. Ok, o sea que cuando hablamos de informalidad nos estamos refiriendo a aquellas personas que no tienen estos derechos asegurados. O sea, que no tienen este seguro, no tienen esta pensión. Eso es una persona en condición de informalidad. Exactamente.
como bien práctico, uno tiene que hablar también llanamente, porque no estamos haciendo un informe, ¿verdad?, económico, y queremos ir más como a la parte social, la parte de inclusión, a la parte de medir cuáles son las vulnerabilidades de los mercados laborales. Justamente una de las poblaciones que se ve más impactada por la tasa de informalidad son las mujeres. ¿Y por qué? Tienen efectos desproporcionados. En general, las mujeres están insertándose en actividades económicas que son más informales y tienen menos registro y contribución a los impuestos, es decir, que no tienen un registro en el Estado. Y en segundo lugar, como todos sabemos, muchos de los empleos que hacen las mujeres de nivel socioeconómico, ¿verdad?, deprimidos, son servicios domésticos, que también los servicios domésticos son un grueso de población, alrededor de un 15% de las mujeres trabajadoras que están desarrollando una labor, ¿verdad?, ayudando y en algunas viviendas, y lo podemos ver en nuestros casos, que no tienen un seguro de salud, salvo algunos casos que el empleador entonces le provee un seguro de salud, pero eso también afecta a la mujer. En segundo lugar, las mujeres se están insertando en actividades como el turismo, en donde vemos que el turismo, uno cree que el turismo solamente es la infraestructura, y cuando vamos a Punta Cana, cuando vamos a Bávaro, cuando vamos a La Romana, vemos mucha infraestructura y hoteles grandes. No, el turismo es mucho más que eso. Recordemos que el turismo tiene una atracción importante a todas las demás actividades económicas. Es casi un 38, 39% del Producto Interno Bruto que está impulsando. Entonces hay actividades encadenadas al turismo que se afectan, y ahí trabajan muchas mujeres proveyendo servicios, las artesanías, justamente en algunos también hoteles, aunque uno piensa que porque uno ve la infraestructura tienen acceso a esos derechos, no se da. En República Dominicana hay un 8% de los trabajadores y trabajadoras en sectores como el turismo que aunque es un establecimiento que está registrado en la renta, no está proveyendo estos derechos a los trabajadores. Eso es uno de los temas también que hemos profundizado en nuestros informes, etcétera. Pero sobre todo colocar que es una problemática histórica estructural. Para nosotros, cuando una problemática es estructural, es porque persiste a través de los años, se han formulado políticas, se han tratado de formalizar los trabajadores promoviendo incentivos. Sin embargo, esto no ha sido posible. Entonces, es una característica estructural de nuestro mercado laboral. Sin embargo, para que entendamos el contexto de Latinoamérica, nosotros somos los países que tienen una tasa intermedia de informalidad. Hay países como Perú que la informalidad es un 70%. Wow. Es aún peor, y en general igualmente ha permanecido por años. O sea, no cambia. Ese cambio para la formalización depende de muchas cosas. Eso lo podemos, digamos que, dislucidar en el marco de los mismos derechos laborales y cómo hay incentivos y hay desincentivos para acceder a la formalización. Primero, porque formalizarse es un costo. Si nosotros pensamos en una MIPYME, ¿verdad?, una micro, pequeña, mediana empresa, entendamos que este es un país que el 65% de los trabajadores en general trabajan en una empresa pequeña o micro. Es decir, para nosotros eso significa que la empresa tiene entre 1 y 10 trabajadores, no más de 10 trabajadores. Esas empresas pequeñas, en general, no tienen la productividad, no han generado economía de escala, como diría yo, no han generado, en términos más llanos, la cantidad de producción que le puede generar un costo menor por unidad de producto. Es decir, que cada unidad producida pueda costar menos por el alto número de unidades que produce al final. Entonces, son producciones reducidas y que no generan esa economía de escala para poder tener los ingresos y los beneficios para pagar los costos del mercado laboral para formalizarse. Eso significa que para formalizarse hay que registrarse en el impuesto sobre la renta, registrarse, ¿verdad?, en los sistemas tributarios. En segundo lugar, hay que pagar la contribución que hace el empleador, que sería esa MIPYME, a sus trabajadores. Tendría que pagar su cuota de seguridad social, que implica ese acceso a pensiones y el acceso a seguro de salud. Por otra parte, también el trabajador tiene que pagar y contribuir. Pero en general lo que vemos es que la tasa de informalidad se mantiene y hay transiciones. Hay un 25% de cambios de un año a otro de trabajadores que eran formales y pasan a la informalidad. O sea, estamos retrocediendo. Y ya estamos
siendo más vulnerables cada día. Ese es quizás el aprendizaje de hoy. Estamos siendo más vulnerables cada día porque fíjense cómo nosotros vimos el efecto COVID analizando desde el año 2020 cuando llegó el impacto. El trabajador informal no pudo recibir una respuesta del Estado porque no estaba registrado. Porque no teníamos una base de datos de los informales, por ejemplo. No sabemos cuántos son los salarios que ellos devengan registrados en la Seguridad Social. ¿Qué sucede? Cuando se implementan los programas de mitigación, que fueron muy efectivos para los trabajadores formales, y como ustedes vieron, se hizo el programa FASE. Quédate en casa y todas sus versiones. Pudo proteger a la mayor cantidad de trabajadores formales. Por otro lado, los hogares pobres recibieron el programa Quédate en Casa a través del Sistema Único de Beneficiarios y toda la base de datos de pobreza que tenemos registradas en el país. Y ahí se impactaron alrededor de 1 millón de hogares. Sin embargo, hay una franja de vulnerabilidad. Cuando ya la población y las personas trabajadoras superan la línea de pobreza y se encuentran en una franja de vulnerabilidad, no llegan a ser de clase media, y ahí se concentra en esa franja, que es el 45% de los trabajadores, se concentra en la mayor cantidad de información. Es como que no soy clase media, pero tampoco pobre. Estoy en una línea gris. Una línea gris se llama franja de vulnerabilidad. La hemos analizado haciendo una estructura a través de los ingresos de toda la población trabajadora. Y ahí sí vemos que esa población no pudo ser impactada. Se hizo un programa, como ustedes saben, se llamaba Para Ti, pero al no tener un registro adecuado, no teníamos una base de datos como país, no se pudo proteger esa población. Por eso es tan importante el registro de los trabajadores en la seguridad social. Es tan importante por eso formalizarse. Sin embargo, la formalización tiene un costo, entendamos eso, y no todas las micro van a poder formalizar. O sea, eso es un sueño, que pensemos que la universalización de la seguridad social va a ser formalizar a todas las microempresas. No, que no es posible. No es posible por el tema de productividad. Es una ley económica. Entonces, no perdamos de vista eso. En segundo lugar, el Estado tiene que ejercer un rol más protector de las personas en vulnerabilidad. No vemos políticas asertivas que puedan acoger y atraer a los informales para que se formalicen. Ustedes han visto muchísimos sites en internet y todas las redes sociales. Empléate ya, el Ministerio de Trabajo queriendo que muchos jóvenes aprendan, se capaciten y entren a la bolsa de empleo. Hay muchas ferias de empleo, etcétera. Sin embargo, no vemos que en las redes sociales ni hay opciones voluntarias de contribución de parte de la población formal para que sea un tránsito hacia la población informal, para que se formalice. Y hay que caracterizar también que hay una población informal, digamos, que tiene un incentivo perverso, y son los profesionales liberales. Los profesionales liberales son los médicos, los abogados, todo lo que tiene una oficina de firma, ¿verdad? Una oficina y que provee un servicio, que no está registrado ni aportan ni al impuesto sobre la renta, ni tampoco la seguridad social de sus empleados. Y eso sucede en el 23% de la población trabajadora, en donde están trabajando en empresas que son profesionales liberales o son oficinas, son firmas, y no acceden a la seguridad social esos trabajadores. Sin embargo, los ingresos que ellos generan son importantes, son buenos. Claro. Pueden contribuir. Lo que pasa es que también hay digamos que un asunto de responsabilidad personal y responsabilidad empresarial de contribución a poder de alguna manera solventar, ¿verdad?, esos gastos de las pensiones y del seguro de salud. Y hay muy poco incentivo para esa formalización. Ok, a mí me surge una pregunta con lo que me estás diciendo, que es algo que yo nunca me había planteado, que entonces la informalidad de algunos no afecta solamente a las personas que están en esa condición de informalidad, sino que entonces afectan al país completo. ¿Es así? Sí, es así, afectan al país completo, porque cuando yo te hablo de un trabajador tiene un hogar, hay miembros en el hogar que son vulnerables, y probablemente si el trabajador es el principal proveedor de ingresos y tiene un trabajo informal, pues no estaría teniendo la posibilidad de darle seguro de salud a sus hijos. Y cuando evaluamos y vemos el acceso a aseguramiento de salud por ciclo de vida, vemos que hay un 15% de hogares en donde hay
menores, niños y niñas menores de 5 años, donde no hay acceso a seguro de salud. Y eso es grave porque las poblaciones más vulnerables en términos de salud son las poblaciones de primera infancia, menores de 5 años, adultos mayores, etcétera. Y ese es otro punto. Si las mujeres contribuyen menos a la seguridad social, no se formalizan los trabajos en los que participan las mujeres y están en sectores de baja productividad y en donde no hay formalización, vamos a tener a lo largo de los años un desbalance en términos de género y acceso a vivienda, Lo tenemos. a salud, bueno, que lo tenemos, ¿verdad? Que lo estamos enfrentando, dignos. ¿Por qué? Porque si la mayoría de las mujeres trabajadoras, es casi un 60% de mujeres trabajadoras en el sector informal, no están aportando a ningún sistema, cuando sean envejecientes, adultas mayores, van a estar desprovistas de los derechos de pensión. Y justamente, como todos sabemos, la esperanza de vida ha aumentado y las mujeres superan en esperanza de vida a los hombres. Es decir, que va a haber más mujeres adultas mayores cuando Vulnerables. cumplan más de 65 años vulnerables. Si hablamos de que más del 90% del tejido empresarial de este país son MIPYMES y tenemos ya bastante tiempo, ¿verdad? Que nos declaramos independientes, algunas veces con gobiernos autoritarios, otras veces democráticos, al margen de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en el país? Que todavía ese tema es una preocupación, porque hay otros ejemplos en la región mucho mejores que República Dominicana y nosotros en términos de desarrollo económico siempre estamos a la vanguardia, por ponerle un nombre. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en ese punto en particular que no hemos sido capaces de poder crear una estructura en donde a largo plazo la mayoría de las personas tengan algo tan simple como una pensión garantizada, fruto de la formalización? Interesantísima la pregunta. Un poco de historia. Desde el año 2001, en el país se promulgó la Ley de Seguridad Social, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social, la Ley 8701. En su momento, y para toda Latinoamérica, fuimos pioneros. Una ley moderna que en su momento prometía una competitividad y una protección de los trabajadores mejorada, y se promovía la liberalización y la introducción de proveedores de servicios del sector privado, y que no solamente fuera el Estado que participaba en la seguridad social, sino también todo el tejido productivo, ¿verdad? Privado, en este caso. Sin embargo, al establecer esta ley, el país decide formular 3 regímenes de financiamiento. Un régimen contributivo, que es en donde están todos los trabajadores formales, contributivo, ¿verdad? Porque contribuyen a través del salario. Estamos hablando ahí de los asalariados, los formales. En segundo lugar, el régimen contributivo subsidiado, que iba a acoger a los informales y trabajadores en pobreza que no tenían la forma de cómo contribuir, y el Estado iba a protegerles con una parte de las remuneraciones, de las contribuciones, y otra parte la iba a poner el trabajador si ganaba salarios por encima de la línea de pobreza o el salario mínimo. Y un tercer régimen, que es el régimen subsidiado, en donde todo lo pone el Estado y la persona beneficiaria no tiene que aportar ninguna remuneración. Para que ustedes tengan una idea, esa población del régimen subsidiado son los pobres del SIUBEN, es decir, la base de datos del SIUBEN se lleva a la Seguridad Social en 2007 y es cuando se expande el Seguro Nacional de Salud. Perdón, pero ahí solo estaríamos garantizando, y me corriges, el tema de acceso a seguro de salud, pero el tema de pensión no quedaba resuelto con eso. Implementó. Entonces, quizás la pregunta va no en lo que hemos logrado como República Dominicana, sino en lo que nos falta lograr. Nunca se implementó el régimen contributivo subsidiado. ¿Por No qué? se pudo implementar porque no había una base de datos de trabajadores informales, y en el país arrancó, digamos, con la formalidad laboral, con todos los formales, y nunca se construyó esa base de datos, ni se hizo ningún censo nacional, por ejemplo, de trabajadores informales. Es también difícil, no podemos tampoco dejar de ver que recopilar esa información y conocer también cuáles son los ingresos para calcular el monto de remuneración era muy complejo. ¿Pero hay algún país de América Latina que lo haya hecho? ¿Y del mundo tenemos algún ejemplo? En el mundo, porque en general hay estados de bienestar, Inglaterra, Finlandia, en donde casi todos los trabajadores... No tenemos ningún ejemplo. Pero no tenemos ningún ejemplo. ejemplo de benchmark que vamos a seguir como la buena práctica. Todavía no. Quizás lo podemos construir en el país. Pero Ojalá. muchas cosas, ojalá. Pero el tema es justamente que hemos avanzado mucho porque
Bueno, hay contribuciones, hay seguro de salud, hay pensiones. Se estableció a través del régimen subsidiado, que fue muy importante, el Seguro Nacional de Salud, el SENASA, que le provee servicios a la población pobre. Y como ustedes saben, tanto la consulta como los medicamentos están cubiertos por el Estado para el régimen subsidiado. Es decir, que los pobres tienen una cobertura adecuada en términos de acceso. No estamos hablando de la calidad, porque otra cosa es, cuando un pobre va a un hospital público, ¿verdad? Hay una segmentación de la provisión de servicios a nivel público y privado. Entonces, los formales van a establecimientos privados, Y un costo de bolsillo. los pobres tienen que ir a los establecimientos públicos. En este caso, los informales tendrían que pagar cuando van a un establecimiento público o pagar al establecimiento privado. Perdón, eso se da igual que con la educación. En temas de acceso, hay escuela en este país en cada esquina. O sea, tenemos acceso. La calidad es otro debate. Pasa igual con la salud. Pasa igual con la salud. Y justamente los indicadores que apropiamos para conocer, ¿verdad? Primero, la percepción de la gente. Cómo una persona percibe la calidad de la atención, la calidez de la atención. Cómo me trata el médico cuando yo voy a requerir un servicio. Si protege mis derechos, si me respeta, etc. Pero en segundo lugar, ¿cuánto tiempo tengo yo que esperar una consulta? ¿Me la ponen para un mes? ¿Me la ponen a 2 meses? Y tengo que hacerme un estudio, tengo que hacerme un laboratorio. Entonces, la calidad va más asociada, ¿verdad?, a esos indicadores de oportunidad, ¿verdad? Y también del trato, la calidez, porque estamos hablando de derechos humanos. Y la salud es fundamental como la educación. Pero ese es quizás nuestro punto rojo. En la calidad, ¿verdad?, de los servicios de salud, también la calidad en términos de educación. Pero hemos avanzado mucho, tenemos un sistema muy fuerte. La Tesorería de la Seguridad Social tiene una base de datos muy rica, aporta información, podemos ver el internet y hacer ejercicios con el ingreso de los asalariados, etc. Sin embargo, todavía en el país no tenemos esa base de datos de trabajadores informales. Eso es un punto, digamos, que persiste como una debilidad y que debemos de afrontarla. ¿Y hay alguien hablando de eso? ¿O no hay nadie hablando de eso? Hay muy poca charla, hay muy poca capacitación, hay muy poca discusión en torno a la informalidad, porque quizás se asocia más al tema de la contribución y si es fiscalmente sostenible o no el sistema. Y yo voy quizás a disgredir con muchos economistas. Nosotros como PNUD defendemos primero el derecho humano a los derechos del trabajo. Nosotros como Sistema de Naciones Unidas vamos primero a asegurar la protección de esos trabajadores. En segundo lugar, hablamos de fiscalidad, hablamos de instrumentos de financiamiento y cómo financiar esto. Ahora, si me preguntan a mí, ¿qué sistema es mejor? Antes existía un sistema de reparto que todo lo administraba el Estado. Pasamos a un sistema de capitalización individual con la ley del 2001, en donde se integra el sector privado. Yo no creo que el sector privado fue competitivo para proveer mejores servicios ni bajar los costos. Ahora estamos hablando de que cuando yo voy y necesito comprar medicamentos, el monto que me dan al año para comprar medicamentos no da. Eso es mínimo y hay muchísimas cosas más básicas que no te la cubre el seguro. Entonces, ¿cuál fue el gran avance? El gran avance porque tenemos un cuerpo, un sistema, normativas, leyes. Pero el beneficio humano de esa nueva seguridad social todavía no lo hemos visto en su esplendor, todavía no se ha optimizado, quizás porque, como decía, hay un régimen que no se ha implementado, el contributivo asociado nunca se implementó. Habría que pensar cómo hacerlo en estas condiciones, que de verdad que ya el mundo del trabajo ha cambiado, ¿verdad? Y quizás no persisten las mismas condiciones que en el 2001, cuando teníamos un sistema. Ha pasado más de 20 años. Y evidentemente, es lo que yo quiero dejar aquí como aprendizaje. Ir primero a la Defensoría de los Derechos Laborales de las Personas. Okay. Ese es el centro del trabajo de hoy. ¿Y cómo nosotros recomendamos que ocurra eso? O sea, ¿cuál es la estrategia de parte de PNUD, de acompañamiento? ¿Qué es lo que debe ocurrir para que estas cifras puedan cambiar para mejor? Primero, es complejo con un sistema que ya está funcionando. Lo que debiéramos de estar haciendo es trabajar e insertar algún tipo de incentivo para la formalización y bajar los costos es un planteamiento, los costos durante un tiempo de 2 a 3 años, que es el momento en el que esas microempresas y medianas empresas pasan la curva de la muerte. O sea, en este país empieza una microempresa a funcionar y a los 2 años perime, o sea,
se queda en el camino porque no hay apoyo técnico, porque no hay apoyo en financiamiento, porque no hay una capacitación recurrente de esa MIPYME para que sea sostenible financieramente. Entonces, primero tenemos que enfocar el tipo de empresa que queremos formalizar y en función de eso crear las capacidades de conocimiento, de competitividad, de innovación, de digitalización para transformar esa actividad productiva y hacerla sostenible, implicando generar la economía de escala o la productividad para que pueda contribuir a la seguridad social. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que continuar defendiendo los derechos del trabajo y esa MIPYME cuando se formalice va a enfrentar el costo de pagar a sus trabajadores la seguridad social. Eso pudiera hacerse un híbrido en donde la empresa aporte una parte y el Estado aporte otra parte durante esos primeros 3 años, en donde estamos incubando esas empresas. Yo quiero hablar de un periodo de incubación para la formalización del trabajo, porque eso no se puede hablar directamente de que el presidente dicta una ley y al otro día todos nos vamos a formalizar. Es imposible estructuralmente. Por eso quizá no se ha hecho, ahora tenemos 20 y pico de años con una ley de huesos. Y sobre todo de esos 3 años, generar la capacidad de inserción efectiva y competitiva en el mercado, porque muchas veces estamos viendo mucha capacitación, muchos cursos que toma la gente, quieren ser emprendedores, quieren ser MIPYME, pero todo el mundo no puede proveer un salón de belleza, todo el mundo no puede ser barbero. Si todo el mundo va a hacer la misma actividad, no va a haber ni se va a generar productividad en términos de mercado. Entonces, evaluar también una primera exploración del mercado en donde esas empresas incubadas tendrían entonces que desarrollar líneas de trabajo específicas en torno a la demanda y tenemos también, por otro lado, que generar conocimiento. No sabemos qué necesitan los empresarios hoy para entrar más personas al mercado de trabajo, por ejemplo, y que se formalicen. Entonces, muchos informales también no pueden formalizarse porque no tienen el acceso a una capacitación, porque no tienen no han logrado ir a la universidad, no tienen las capacidades de atracción, ¿verdad?, de ese empleador que puede darle un trabajo. Sin embargo, lo que vemos es que se sobrerepiten mucho las líneas de conocimiento y las capacitaciones que adquieren los trabajadores. Quieren muchos jóvenes hacer lo mismo. Hay que hablarle al joven y que pueda entender que también necesitamos explorar e investigar cuáles son los nichos de mercado. Hablamos más que nada de oportunidades y nichos de mercado. Y sobre todo, colocar aquí la necesidad de investigar el empresariado. Hay que hacer una encuesta nacional, empresarial, en donde sepamos y conozcamos qué pasó después de la fase del COVID. Estamos en una fase de recuperación, pero el COVID transformó los mercados laborales. Estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de temáticas ¿verdad?, de trabajo virtual, estamos hablando también de flexibilización. Y no podemos pensar en el trabajo formal que tiene un contrato que va a durar 10 años y una persona trabajando ahí. No, quizás esta no es la época para eso, ya esta es otra época. ¿Cuál es el nivel de digitalización que tienen estos jóvenes para el trabajo? No es digitalización para otra cosa, no es solo para la educación y el conocimiento, es también digitalización para el trabajo. Entonces, tenemos que hacer una investigación nacional en donde podamos determinar también qué cambió en el mercado, porque no son las mismas reglas. La demanda de los delivery, por ejemplo, ya las empresas prácticamente, hay empresas que son una casa que se convirtió en microempresa rápidamente porque está proveyendo servicios de comida. Y si te han pedido ya, tiene una demanda recurrente y ya es un negocio que está de alguna manera produciendo, ¿verdad? Sabes que cuando te escucho hablar me resuena una duda, yo creo que bastante básica. Si visto eso que tú planteas, deberíamos pensar en ampliación del trabajo formal, o sea, trabajo formal, y con eso me refiero a que generación de empleo formal o apoyo a la MIPYME para que se formalicen. O sea, eso no me queda clara como cuál es, no sé si existe una receta, pero aquí estamos hablando de un tejido productivo de más del 90% de MIPYME en el país. Entonces, pero es cierto, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Tú, por ejemplo, entras a Instagram y encuentras 50,000 MIPYME. O sea, como que todo el mundo ahora quiere poner un negocio. Y creo que la gente hace eso sobre la base de libertad financiera o sobre la base de la idea de ser tu propio jefe. Pero creo que no es tan sencillo. Pero entiendo que muchas personas tal vez empiezan en el camino del emprendimiento
sobre la base de esa libertad financiera y de soy mi propio jefe, nadie me manda. Pero aplatanándolo al tema que estamos hablando, ¿verdad? Cayendo aquí, ¿cuál sería ese camino, considerando lo que tú estás mencionando ahora? Es buenísima la pregunta. Están creciendo los trabajos formales. Por ejemplo, en 2023 creció un 4.5% la cantidad de trabajadores formales con relación al año anterior. Entonces, el problema no es quizá de cantidad de trabajadores formales, sino o que las empresas, o solo no puede ser la fórmula, que las empresas expandan y aumenten las opciones laborales y capten más trabajadores para la formalización, sino es como trabajar en dos sentidos. Un sentido, trabajando con esa empresa para que entienda también que la sostenibilidad en el largo plazo depende de la competitividad de sus empleados y sus trabajadores y que tienen que generarse capacidades desde la misma empresa, capacitando a sus trabajadores en el trabajo. No capacitación para el trabajo, no es que yo estoy desempleado y quiero entrar, me voy a capacitar para entrar y encontrar un trabajo, sino el trabajador que ya se encuentra en una empresa hay que capacitarlo y hay que elevar esa curva de productividad a través del conocimiento. Y en segundo lugar, el tema de las MIPIMES. Yo siempre digo que este es un país que tiene una característica similar a los otros de Latinoamérica, sobre todo Centroamérica. Aquí predomina el enanismo empresarial. Y yo decía, hay empresas pequeñas y medianas que prácticamente son el 70% del empleo, o proveen el 70% del empleo nacional. Entonces yo creo que hay que comenzar por ahí. Tenemos que empezar a ver cuáles son los desincentivos o las trampas de salida de la informalidad que enfrentan las MIPIMES. Las MIPIMES tienen, primero, en su mayoría no están bancarizadas. O sea, bancarizar no es tener solamente una cuenta. ¿Todavía hoy? Todavía hoy hay mucha falta de bancarización. No estamos hablando solo de Distrito Nacional. Imaginémonos y vámonos a un pueblo como San José de Ocoa, vámonos a San Cristóbal. Vámonos a la Altagracia, por ejemplo. Y aunque hay turismo en Altagracia y La Romana y estamos en el este, hay todavía poca bancarización. En segundo lugar, hay que digitalizarse. Yo creo que la digitalización, que primero se colocaba toda esta parte de tecnología y digitalización como un disruptor, porque se rompen las estructuras y tenemos que innovar. Nosotros como PNUD hemos transformado esa visión y lo vemos como un eje catalizador de la productividad, que promueve y apoya la mejora de la productividad dentro de la empresa MIPYME. Entonces, y generar conocimiento, sobre todo, inteligencia de mercado. ¿Qué datos puedo yo tener y procesar de mi entorno empresarial? ¿Cómo puedo ser yo competitivo y no sobre repetir lo que está también entregando al mercado la empresa que está al lado mío? ¿Cómo veo yo de manera prospectiva? Quiero decir, vamos a allanar un poco más el término. ¿Cómo veo yo el futuro del mercado? Y cómo yo hago una estrategia de inteligencia para avisorar y visibilizar tendencias, cosas que están pasando, demandas que surgen, y que yo puedo entonces colocar ahí un producto. Para eso hay que también, de alguna manera, tener como lo básico cubierto. Es decir, que para generar esa economía de escala que yo hablaba, en donde se eleva la curva de productividad, tenemos primero que tener el negocio, ¿verdad?, saneado. Por eso es que yo digo que generar una respuesta integral implicaría esa incubación durante un periodo para trabajar con las empresas y elevarlas, irlas como escalonando para que puedan generar esa productividad, generar también la conciencia empresarial de que estoy en un mercado, soy responsable porque a mí me proveen servicios y yo tengo también que contribuir. Si mis trabajadores van a tener acceso a seguro de salud, va a haber más productividad también para mi empresa, pero yo tengo que contribuir al sistema de seguridad social. Entonces, colocar una agenda de desarrollo empresarial implicaría como un escalamiento de diferentes condiciones, habilidades que se construyen en los trabajadores, capacidades que se construyen en la empresa de digitalizarse, la inserción competitiva, quizá hasta para exportar y ver qué pasa en el mercado internacional y qué yo puedo ofertar, etcétera. Y sobre todo, como yo decía, investigar el mercado, porque este es un país que ha perdido mucho en la capacidad de generar información sistemática en torno a los temas empresariales. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES ha hecho un trabajo interesantísimo en encuestas a MIPYMES que se han realizado con apoyo del PNUD
la institución de nosotros como economistas también del PNUD, en donde ahí hemos visto que esas si se quiere, oportunidades de mejora de las MIPYME. Entonces, quizás estamos en un paso adelante, porque no hay que hacer un mejor diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico ya se hizo. Y sabemos qué se necesita para la MIPYME. Es generar ese plan integrado, prácticamente sector público y sector privado, para poder incrementar la productividad y proveer y expandir, ¿verdad?, el mercado con la protección de los derechos laborales. Si hablamos de el futuro de la República Dominicana en este aspecto, ¿verdad? ¿Cómo podemos, cómo visualizas tú desde tu experiencia el rumbo del país si esto no se corrige, si no le ponemos atención a este tema de la formalización de cara, ¿verdad?, al desarrollo de las personas y la calidad de vida de las personas? ¿Cuáles serían las principales consecuencias para el país y para los ciudadanos que vivimos en él si no se pone una conversación seria sobre este tema? Un futuro muy gris, Julia, porque somos una población que está teniendo una tendencia al envejecimiento. Es decir, que cada vez hay más proporción de personas envejeciendo, ¿verdad? Y cada vez nacen menos niños, porque hay una tasa de natalidad que va disminuyendo, quizá por la modernidad, quizá porque la tecnología, el conocimiento, ¿verdad? Y el acceso a ingresos para solventar la familia está limitado y cada vez nace menos niños. Quiere decir que esa tasa de natalidad está bajando. Pero es que la pirámide poblacional se me está engrosando o haciendo más grande en las poblaciones de mayor edad. Y eso significa que si hoy no tenemos un trabajo formal, vamos a ser envejecientes con desprotección en términos de salud, pensión, y no vamos a tener bienestar. Entonces, es gris en el sentido de que la tendencia del perfil epidemiológico, ¿verdad?, del país, del perfil demográfico, está indicando que hay que comenzar a pensar ahora en proteger a la población adulta para que cuando sea adulta mayor pueda acceder a esos beneficios. Porque si no, vamos a tener como efecto final personas envejecientes pobres en un país de alto crecimiento económico como la República Dominicana. En segundo lugar, una opción que puede ser interesante en términos de la coyuntura, si se está hablando de que es una nueva fase del Estado políticamente, y se está planteando una reforma fiscal. Creo que el planteamiento de una reforma fiscal tiene que hacer eco, tiene que integrar en ese diseño, ¿verdad?, debatido entre todos y todas, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, nosotros mismos como personas, la comunidad, con el gobierno, poder construir un sistema, ¿verdad?, y una reforma fiscal que pueda trabajar también las temáticas de seguridad social. Estamos viendo dos temas paralelos. Por un lado, se piensa en la reforma fiscal, por otro lado, la reforma del Código Laboral. Yo creo que hay que integrar una sola reforma para poder lograr compromiso de la actividad empresarial, apoyo del Estado y compromiso de todos y todas nosotros para hacer un sistema de seguridad social y de protección de derechos sostenible, inclusivo y equitativo. Que no deje a nadie atrás. Señores, Sócrates, muchísimas gracias por esta conversación. Después tenemos que invitarte para que hablemos de la reforma fiscal. Me gustan esos temas, pero ya hoy se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Sócrates Barinas, economista senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por acompañarnos, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este episodio de su podcast Sin Dejar a Nadie Atrás. Nos vemos en una próxima entrega.